Pues esta mañana hemos titulado este mensaje Jesús quiere darte vista y vida. ¿Por qué hemos elegido este título para este mensaje? Porque nos encontramos en esta historia que acabamos de leer, nos encontramos con la vida de de Bartimeo, y vemos cómo Jesús ha actuado de tal manera que le da vista, pero como veremos a continuación, también le da vida. Pero si es que esto que estamos diciendo, es decir, que Dios en Jesucristo quiera dar vista y vida, es lo que Dios quiere para todos los seres humanos. Dios quiere en Jesucristo obrar de tal manera que hombres y mujeres puedan venir a Él, a Cristo, y recibir vista y vida. Claro, la pregunta con la que quiero comenzar este sermón es la siguiente. ¿Podría Jesús haberse negado a la petición de Bartimeo? Os pregunto. ¿Existe alguna razón para que podamos hacer esta pregunta? ¿Existe alguna evidencia en las Escrituras donde podamos expresar que Jesús puede negarse o no a esta petición que le hace Bartimeo? No vamos a leer el texto, pero si uno va a Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16, nos encontramos en el comienzo del ministerio de Jesús en Nazaret y recita parte de lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 61, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Cristo, cuando leyó estas palabras, Él dijo que se había cumplido en medio de vosotros. Es decir, que Cristo públicamente estaba diciendo que había venido para dar vista a los ciegos. Por lo tanto, Él se comprometió públicamente, ¿verdad?, para que las personas puedan encontrar en Él lo que necesitan. Si uno lee el Evangelio de Marcos, comenzando en el capítulo 1, podemos comprobar cómo Cristo anunció las buenas noticias, liberó a gente de forma transformada, sanó a los enfermos y proclamó el año agradable del Señor. Pero de manera muy concreta podemos ver, capítulo 1, versículo 29, cómo sanó la suegra de Pedro. ¿Cómo sanaba a los enfermos? Marcos 1:34. ¿Cómo sana a un leproso? Marcos 1:40. ¿Cómo sanó a aquel paralítico? Marcos 2:1. Interesante observación. El paralítico fue llevado por 4 amigos para que fuese sanado físicamente. Pero Jesús, que lee los corazones, cuando bajó el paralítico, recordad lo que Jesús le dijo al paralítico, porque también estaban allí los fariseos: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Por lo tanto, Jesús no solamente que sanó al paralítico, que fueron llevados por 4 amigos, sino que también les perdonó los pecados al paralítico. Le dio vista y le dio vida. De eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Jesús sanó a la hija de Jairo, a la mujer de flujo de sangre, a la hija sirofenicia, de la mujer sirofenicia, al sordo y tartamudo, al ciego de Betania. ¿Veis? El Señor
lo que dice lo cumple. Pero Cristo quiere captar tu atención, porque es el único que lo que dice lo cumple, lo que promete lo realiza. Te pregunto, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, ¿dónde Cristo ha captado tu atención? ¿Qué palabras te ha dicho Dios que están muy presentes en tu corazón? ¿Hay alguna promesa que Dios te haya dado que la tengas muy presente? Piensa por un momento. Ese ruido de fondo no se puede quitar, ¿verdad? Que hay un ruido de fondo ahí muy raro. No se puede quitar, ¿no? Ese ruido de fondo ahí. Yo comparto personalmente algo muy personal, y que es algo que Dios me comunicó como una palabra suya, y esa palabra la tengo atesorada hasta el día de hoy. Gracias. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hace años que Dios colocó esa palabra en mi corazón. Desde entonces, aún no tenía ni mis hijos, estaba casado. Empecé a orar al Señor: Señor, si yo y mi casa serviremos al Señor, quiero que yo y mi casa te sirvamos. Y comencé a orar, y recuerdo que ya desde el vientre de su madre, ya oraba por Keila. Oraba por Keila y oraba todos los días, diciendo: Señor, si tú quieres, llámala al ministerio. Y cuando quedó Raquel embarazada de David, también oraba por David: Señor, si tú quieres que en primer lugar te conozcan, te sirvan, y si tú quieres llamarlo para el ministerio, llámalo. Y todos sabéis la historia, ¿verdad? Keila está sirviendo al Señor en el ministerio. Quería que mi hijo David fuese médico. ¡Ay, los padres! Papá, que no quiero ser médico, que quiero ser enfermero. Hasta que tuve que entender que ser un enfermero, un buen profesional, también Dios te quiere utilizar y ser un instrumento bueno donde te encuentras. Así que he entendido al día de hoy que aquella palabra que Dios me dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Está muy presente en la vida de mi familia. Pero es una palabra que Dios me dio, pero yo estaba orando y motivando y ayudando para que mis hijos en primer lugar crean en Cristo y en segundo lugar puedan servirle. Keila le sirve en Bellasvista y David le sirve como un buen enfermero, como un buen profesional. ¿Veis lo que estamos diciendo? Hermano y hermana, ¿qué Dios te ha dicho a ti? Recuerda. ¿Tienes una palabra de Dios en tu corazón grabada? Porque Dios lo que dice lo cumple, ¿eh? Dios me dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, y eso se ha cumplido en mi vida. Aunque yo también he trabajado, he orado, he trabajado, he presentado a mis hijos delante del Señor, aunque también ellos tenían que decidir voluntariamente qué camino tomar, ¿verdad? Hermano, ¿qué te ha dicho a ti Dios? ¿Qué te ha dicho a ti? Por lo tanto, estamos diciendo que Dios es fiel y que la fidelidad de Cristo es lo que estamos destacando en este primer momento. El Señor cumple lo que dice. Él es fiel con su palabra. Él es fiel a sí mismo. Él es fiel con su pueblo, la iglesia. Él es fiel contigo. Aunque tú seas infiel, ¿recordad lo que dice la Escritura? Aunque tú seas infiel, ¿qué dice la Escritura? Yo sigo siendo fiel. El Señor nunca falla. Él es fiel. Sanó a Bartimeo. Pero, ¿cómo fueron las circunstancias de esta sanidad? Vamos a verlas. Capítulo 46. Vamos de nuevo a este pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 46, ¿verdad? Entonces Jesús vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Salieron de Jericó. ¿Qué ocurrió en Jericó? No lo comenta el evangelista, pero sabemos que algo especial ocurriría. Sin embargo, salieron, dice el texto, él, los discípulos y una multitud. Ya había otros seguidores que seguían a Jesús de Nazaret.
¿Qué tipo de seguidores eran estos? No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Sabemos que una gran multitud de gente seguían al maestro y llegó un momento en que Jesús dijo que las zorras tienen nido, las aves tienen... los pájaros tienen nido, la zorra tiene guarida, algo así, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y desde entonces muchos dejaron de seguirle. Sin embargo, aquí vemos, ¿verdad?, que al salir había alguien en el camino que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Y qué estaba? Era el ciego, estaba sentado junto al camino y estaba mendigando. Aquí estamos. Estaba mendigando. La gran enfermedad del ser humano es la ceguera espiritual. Esa es la gran enfermedad. Este texto, esta historia, nos está ilustrando lo que le ocurre a todo hombre y a toda mujer. Si hay muchas enfermedades, la ceguera espiritual, imposibilita al hombre, le incapacita de poder apreciar la grandeza y la obra tremenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos sabemos que una persona como esta, ¿verdad?, en este contexto, una persona con ceguera, ¿verdad?, en el orden médico, era una persona que no podía trabajar, ¿verdad?, como cualquier otra persona, que no podía relacionarse como otras personas con el resto de los demás, pero en el orden familiar era una carga para su familia, era un ciego. Y en la Biblia, ¿verdad?, estamos diciendo esa idea, que se utiliza la ceguera para hablar de esa distancia que hay entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Una gran distancia separa. Claro, la pregunta que nos hacemos es, querido oyente, ¿estás todavía ciego? ¿Estás todavía ciega? Siguiendo las características de Bartimeo, que era ciego, es decir, estaba lejos de Jesús, estaba sentado, es decir, no podía seguir al maestro, no era un discípulo del maestro. 3, se encontraba mendigando. ¿Sabéis que el estado se encontraba mendigando, ¿verdad? Un estado de miseria. Pero Jesús tiene abundancia para él. De nuevo nos hacemos la pregunta, ¿estás todavía ciego, ciego? ¿Estás todavía viviendo lejos de Jesús? ¿Estás todavía sentado? ¿Todavía no estás siguiendo a Jesús como un discípulo, una discípula de Cristo? ¿Estás todavía mendigando cuando Cristo quiere darte abundancia de pan y de bendiciones? Ven a Jesús hoy. Por lo tanto, estamos diciendo aquí, ¿verdad?, que es la segunda, esa es la idea, versículo 46, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el ser humano vive ciego, sentado y mendigando, y que Cristo quiere cambiar esta realidad del ciego, de los hombres ciegos, de las mujeres ciegas. Hermanos, por eso Cristo fue a Jericó, para cambiar la vida de Bartimeo. Por eso Cristo fue enviado por Dios al mundo, a las personas, para cambiar las vidas de cada hombre y de cada mujer. Veamos ahora los versículos 47 y 48. ¿Qué nos encontramos aquí? El ciego Bartimeo, ¿verdad?, que oyó que Jesús de Nazaret pasaba por allí y, llamando su atención, exclamó: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que comenzó a saber que pasaba por allí Jesús de Nazaret a dar voces. ¿Pero qué decían los demás? Cállate, no digan nada. Nadie se había dirigido, según narra Marcos, hasta este momento, a Jesús en estos términos: Jesús, Hijo de David. Todos sabemos que llamar a Jesús Hijo de David es reconocer que era que Dios había enviado al Mesías, aquel que vendría para rescatar del yugo al pueblo. Entonces, lo que está aquí diciendo
Bartimeo, en primer lugar, es que está reconociendo en Jesús de Nazaret al Mesías, al que venía, repito, a liberar al pueblo del yugo de Roma. Esa es la primera intención que tiene Bartimeo, que cree Bartimeo, que creían hasta el día de hoy muchos judíos. Pero todos sabemos que Jesús no vino para salvar al pueblo del yugo de Roma. Cristo vino para salvar al pueblo del yugo del pecado, para darle vida. Ten misericordia de mí. Le está pidiendo ayuda. Y lo que pide, como está innato en Jesús, siempre Jesús ayudará. Porque tiene que ver con un atributo de Jesús. Jesús es misericordioso y Él ayuda cuando a alguien le pide ayuda. Es decir, el Señor actúa derramando su misericordia sobre la vida. Pero claro, Bartimeo está diciendo, Señor, sabes muy bien cómo está mi vida, ¿verdad? En el ámbito personal, familiar y social. Pero Jesús sabe perfectamente la situación de Bartimeo, pero la mayor necesidad de Bartimeo no era tanto que recobrase la vista. No era esa. Así que aquí encontramos una confesión de Bartimeo, Jesús, hijo de David, pero también una petición de su necesidad. Ten misericordia de mí y sáname. Cuando el ser humano es capaz de identificar a este Jesús, al Jesús de la Biblia, al enviado de Dios, para recibir ayuda y para salvarlo, es entonces también capaz de reconocer su necesidad y le pide que el Señor le rescate. Por lo tanto, estamos diciendo aquí que el paso que el hombre tiene que dar para encontrar en Jesucristo la solución de su necesidad es una oportunidad que no puede desaprovechar. Tiene que reconocer en Jesucristo al que le puede ayudar y pedirle ayuda y Cristo lo hará, porque es el Hijo de Dios. Y porque Cristo quiere cambiar su estado. Pero aquí hay una palabra de confesión. Aquí hay algo que está ocurriendo, ¿verdad? Él está confesando públicamente quién es este hombre. Reconoce que Jesús es el Hijo de David. Es el Hijo de Dios enviado para ayudar, para salvar, para rescatar. Pero realmente lo que Jesús quería ofrecerle no solamente era cambiar su estado físico, sino también cambiar su estado espiritual, su corazón. Versículos 49 y 50. ¿Qué nos encontramos aquí ahora? El Señor se detuvo, le hizo llamar ante esta petición de necesidad, porque el Señor siempre escucha. Cuando alguien pide, Dios escucha y Dios siempre responde. Ahora, ¿cómo Dios responde? Sí. Alguien lo dijo, me gusta esa expresión, ¿verdad? O sea, que Dios es un Dios activo, que escucha y que nos ayuda, bendice, sí, siempre. Pero ¿cómo Jesús responde? Ante una petición tuya, Jesús responde sí, decir que te la concede, no, si cree que no te conviene, o espera. Alguien lo dijo y me gusta esta reflexión. Dios te lo da o Dios te dice que no, porque no te conviene, como padre sabe lo mejor lo que tú necesitas como hijo, o te dice espera y te lo dará en otro momento. Eso es lo que está aquí ocurriendo. Pero cuando dice que Jesús le hizo llamar a Bartimeo, el verbo en griego llamar tiene que ver con llamamiento. No solamente es ven tú aquí, le está llamando para que también le siga el llamamiento de Jesús, le está llamando para que se transforme en un discípulo de Jesucristo. Él te llama y le dice, ten confianza, levántate. Mirad, cuando el Señor nos llama por primera vez, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando el Señor tiene un encuentro personal con alguien, hablamos de la conversión, esta palabra, hablamos de un encuentro personal entre Dios y el ser humano. Cuando el Señor te llamó y nos llama por primera vez, es para darte siempre lo mejor, no lo olvides.
Al ciego le dio vista y le dio también vida. Bartimeo responde inmediatamente ante aquellos que le dicen, ven, el maestro te llama. Dice que tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y el Señor le llama, ¿verdad? Y la respuesta del ser humano tiene que ser pronta. Cuando Dios llama a alguien, la respuesta del ser humano tiene que ser, sí, Señor, yo quiero. Venme aquí. Por lo tanto, estamos diciendo que el Señor quiere, ¿verdad? Quiere socorrer al necesitado. Y destacamos, por lo tanto, que la mayor necesidad que tiene es aquello que nosotros no estamos viendo a priori. Aunque el ser humano reconozca que su mayor necesidad es lo que padece, es lo que sufre, es sus problemas, es sus enfermedades. Mucha gente acude al Señor por las enfermedades, por los problemas, lo sabéis, ¿verdad? Jesús sabe que la mayor necesidad que tiene el ser humano, más que sus problemas, que sus necesidades, que sus enfermedades, es que reciba luz y vida. Luz y vida. Ahora viene el momento más destacado. Versículos 51 y 52. Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quiere que te haga? ¡Wow! ¿Qué quiere que haga yo por ti? Escucha. Imagínate por un momento que Jesús se acerca a ti y te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Piensa en una respuesta. Mentalmente responde. Si Jesús se acercara a tu vida y te dijera, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué pensamiento te viene a la mente? ¿Cuál es tu mayor necesidad en este momento? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Cuando Bartimeo se acerca le dice, Rabí, maestro. Y la respuesta de David es, lo que yo quiero es ver. Señor, yo quiero ver, le dice Bartimeo. Deseo recuperar mi vista. Pero su necesidad es mucho más profunda que esta. Bartimeo te quería ver porque era ciego. Pero su mayor necesidad no era esta. Para él sí, para Cristo no. Pero le dio vista. Recuperar la vista. Para Bartimeo recuperar la vista significaba ver, pero no solamente ver, sino recuperar relaciones personales, recuperar relaciones familiares, relaciones sociales. Cambiaba su vida radicalmente. Eso es lo que significaba para él ver. Cambiaba su estatus, era un mendigo, iba a encontrar una persona que podía trabajar, desempeñar funciones, ayudar a su familia. Bartimeo va a pasar de ser una carga para la familia a ser un activo. De ser una persona dependiente a ser una persona autosuficiente, en el buen sentido. Bartimeo pasaba de ser un excluido a ser una persona entregada al seguimiento de Cristo, como lo veremos a continuación. ¿Veis cómo cambió su vida radicalmente? ¿Qué cambios produce Jesús en la vida de aquel que se acerca pidiendo por su necesidad? Pero la mayor necesidad que tenemos es que el Señor nos dé luz y vida. Cualquier ser humano que se encuentra con Jesús cara a cara y espera su ayuda, Cristo le cambiará. El encuentro con el Señor siempre nos cambia. Y el encuentro con el Señor siempre nos cambia para mejor, nunca para peor. Nunca para peor. Él hará y Él nos hará mejores personas, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos. Porque digo mejores hijos, porque lo que tenemos padres mayores, ¿verdad? Hay que cuidarlos, hay que honrarles, etcétera, 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 etcétera.
mejores amigos, mejores compañeros, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Y sobre todo, que el énfasis que estamos haciendo, ¿verdad? Dios nos hará mejores personas, ya que tendremos una relación con Dios el Padre, a través de Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir. La respuesta de Jesús fue: vete, tu fe te ha salvado. ¿Hemos leído eso? Vete, tu fe te ha salvado. Estaba activa la fe. ¿Qué es la fe? También es un don de Dios, ¿eh? Pero cuando una persona se acerca al Señor, aunque tenga fe como un grano de mostaza, Dios lo recibe y esa persona recibe vista y vida. Tu fe te ha salvado. Y el verbo salvado también se traduce como sanado. Interesante afirmación. Jesús le está diciendo que está sanado de la vista y salvado porque le está perdonando los pecados. Porque ha cambiado su corazón. Cristo le da vista y vida. ¿A quién? A Bartimeo. En este mismo momento. Jesús está diciendo que físicamente ha sido sanado, pero espiritualmente ha sido salvado y perdonado. Hermanos, la mayor obra de Jesús no es que te sane, que te quite tu problema. Esa no es la mayor obra de Jesús. La mayor obra de Jesús es que perdone tus pecados. Bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. Bienaventurado aquella persona cuyos pecados son perdonados. Esta es la mayor obra de Jesús en tu vida, en la mía, en la vida de cualquier ser humano. Esta es la mayor obra. Perdón de pecados, la salvación. El Señor quiere, ¿verdad?, sanar y también perdonar. Cristo lee el corazón y leyó en Bartimeo su necesidad de sanidad física, pero también su necesidad de perdón de los pecados, como le pasó con el paralítico. Jesús quiere ayudar al ser humano en su necesidad, pero sobre todo quiere ayudarle a que su vida y sus pecados sean perdonados. Por lo tanto, destacamos la salvación, ¿verdad?, de nuestros pecados. Esa es la mayor obra que estamos diciendo. Terminamos con el 51. Versículo 51. ¿Qué dice el texto? Recobró la vista. Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recibió sanidad y respondió convirtiéndose en un discípulo de Jesús. Ante el hecho de lo que Jesús había hecho, es decir, externamente, recobrar la vista y todo el mundo verlo. Pero lo que había ocurrido en su interior, en el corazón, perdonar sus pecados, eso no era tan visible. ¿Pero cómo fue visible al exterior? ¿Cómo? Siguiendo su propio camino, no siguiendo al Maestro. Visiblemente se vio que fue perdonado y Cristo le dio vida, como siguiendo y siendo un discípulo. A partir de ahora, Bartimeo era una persona que veía y que era un discípulo de Jesús, un seguidor del Maestro. Mostró lealtad a Cristo. Mostró lealtad a Cristo. ¿Qué espera Dios de aquel que ha sido sanado y perdonado? Os pregunto. ¿Qué espera Dios de aquel que ha sido salvado y perdonado por Jesucristo? Que le siga. Que sea un discípulo, una discípula. Que sea un verdadero discípulo de Cristo siguiendo sus enseñanzas. Eso es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, destacamos aquí, ¿verdad?, que la mejor respuesta que el ser humano puede darle a Cristo es convertirse en un discípulo. Esa es la mejor respuesta. Ante lo que Cristo puede hacer por el ser humano, la mejor respuesta es tomar el camino de Cristo. No es alejarse como hacen algunos, ¿verdad? No es alejarse, no es olvidarse de Dios como hacen algunos. Es seguir a Jesús. Esa es la mejor respuesta. Terminamos. Hemos dicho que la historia de Bartimeo es un hecho real, pero que nos enfoca realmente a lo que Cristo ha venido a hacer en el mundo. Salvar al ser humano. Nos ilustra el estado actual de todo hombre y toda mujer,
que aún no se han encontrado con Jesucristo. ¿Cuál es? Viven ciegos. Viven ciegos. Viven ciegos en el mundo de las tinieblas. Y se acuden a Jesús, aunque hay un texto que dice, nadie puede venir a mí si yo no le llamo. El que acuda a Jesús encontrará lo que tanto necesita. Porque Jesús es el único que puede abrir los ojos. Es el único. No hay otro. Jesús es el único que puede trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es el único que puede transformar y sacarnos del estado donde nos encontramos, el estado de tinieblas, donde opera el enemigo, al estado de la luz, donde opera el Espíritu Santo, el del reino de Dios. Solamente Jesús es posible, el único que nos puede abrir los ojos a esta realidad. Y cuando los ojos son abiertos, el ser humano cambia radicalmente y se transforma en un verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué harás tú hoy? ¿Vendrás a Cristo a que te dé luz y vida? ¿Qué responderá al Señor? ¿Qué harás hoy? Él quiere darte vista y vida. ¿Qué le dirás? Querido hermano y querida hermana, ¿qué necesidad tienes que Dios pueda cubrir? Pídeselo. Vamos a tomar un momento para inclinar nuestra cabeza, pídele al Señor, ¿verdad? ¿Qué necesidad es la tuya? Querido hermano, querida hermana, pídele al Señor lo que tú necesitas.